El cerdo de medianoche. Desde hace semanas, cada noche a la medianoche, un cerdo aparece en mi sala. No sé cómo llega allí, porque cierro todas las puertas y ventanas antes de ir a dormir. Pero ahí está, inmóvil al principio, como si me estuviera esperando. Les puedo decir que no es ninguna alucinación, la sensación es demasiado real. Su piel es grisácea, áspera, y sus ojos, no son los de un animal. Tienen un brillo extraño, casi humano. Lo peor son los ruidos que hace, no son gruñidos normales. Es como si intentara susurrar algo, palabras incompletas que no entiendo del todo pero que me hacen sentir escalofríos. Una noche, decidí enfrentarlo. Tomé valor, me acerqué, y le grité. ¿Qué quieres? ¿Por qué no me dejas en paz? El cerdo me miró fijamente, y en lugar de gruñir, emitió un sonido que era una mezcla entre un chillido y una risa. Luego, con una voz grave y rota, me susurró. ¿Lo prometiste? Me quedé helado. Mi mente comenzó a buscar respuestas. Fue entonces cuando recordé algo que había enterrado en mi memoria hace años, algo que nunca creí real. Cuando era joven, desesperado por salir de la pobreza, una amiga me llevó a un lugar en las afueras del pueblo donde se decía que los deseos podían hacerse realidad. Era un ritual extraño, algo que involucraba velas negras, un sacrificio simbólico y una promesa. Esa noche, pedí éxito y dinero. No recuerdo exactamente las palabras que pronuncié, pero juré que pagaría el precio que fuera necesario. Con el tiempo, mi vida mejoró, como si por arte de magia. Conseguí un buen trabajo, ascendí rápido, y nunca volví a pensar en ese ritual. Pero ahora entiendo que aquel juramento no fue olvidado. El cerdo me sigue visitando cada noche, y sus susurros son cada vez más claros. Me llama por mi nombre, me recuerda las palabras que dije, y repite una y otra vez. El precio, llegó la hora de pagar. Lo más aterrador ocurrió anoche. Cuando el reloj marcó la medianoche, el cerdo no estaba en la sala. Pensé que finalmente se había ido. Pero entonces escuché su respiración detrás de mí, en mi habitación. Sé que no me queda mucho tiempo. Algo me dice que este cerdo no es un simple animal, sino un emisario de lo que sea que invoqué aquella noche. Y sé que no me va a dejar ir. Mi gato lo robó una bruja. Siempre fui muy unido a mi gato, Shadow. Lo adopté siendo un pequeño gatito callejero, y desde entonces se convirtió en mi compañero inseparable. Por eso, cuando desapareció una noche sin dejar rastro, sentí un vacío profundo. Lo busqué durante días, poniendo carteles por todo el vecindario y preguntando a los vecinos. Pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. 2 semanas después, comencé a resignarme a su pérdida, aunque aún me atormentaba la idea de no saber qué le había pasado. Esa noche, al regresar tarde del trabajo, decidí cortar camino a través de un terreno baldío. Este terreno siempre había estado vacío desde que yo recuerdo, era el típico lugar donde el pasto crecía sin control y con algo de basura, la gente no lo usaba para cruzar por esto, pero yo sabía era seguro. A la distancia, entre los árboles, había una figura alta, de aproximadamente 1,80 metros, parada junto a una anciana encorvada. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí el pelaje negro y brillante, era Shadow, pero no como lo recordaba. Estaba de pie sobre 2 patas, su cuerpo alargado y sus extremidades desproporcionadamente largas. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad casi hipnótica, y su hocico, antes pequeño y felino, se abría de manera grotesca, como si pudiera devorar algo mucho más grande que su cabeza. Lo peor fue lo que estaba haciendo. La anciana permanecía inmóvil, con una expresión de total calma, mientras Shadow tenía su hocico abierto sobre su cabeza. Al principio pensé que la estaba atacando, pero no era eso. Era algo peor. Shadow parecía comer su cabeza, pero no con violencia, sino con una especie de ritual inquietante. Y mientras lo hacía, la piel y las arrugas de la anciana se desvanecían lentamente, dando paso a un rostro joven, como si estuviera rejuveneciendo frente a mis ojos. No pude moverme, atrapado entre el horror y la incredulidad. Cuando Shadow finalmente retiró su hocico, la anciana ya no era anciana. Ahora parecía una mujer en sus 30 años, con una expresión fría y vacía.
Sadou giró lentamente la cabeza hacia mí, y nuestras miradas se encontraron. Mi sangre se congeló al ver cómo su boca se curvaba en una sonrisa antinatural. Y entonces habló. Siempre vuelvo a casa. Su voz no era la de un animal, ni siquiera la de un humano, era una mezcla de tonos graves y agudos que retumbaban en mi cabeza. La mujer rejuvenecida comenzó a caminar hacia mí, con pasos lentos y mecánicos, mientras Sadou se mantenía a su lado, vigilándome con esos ojos infernales. Es todo lo que recuerdo porque me desmayé de lo que vi. Desperté en mi casa en mi cuarto a las 4 de la mañana, mi madre estaba a mi lado y me comentó que los vecinos se dieron cuenta de que estaba yo ahí y avisaron. No quise decirle nada de lo que realmente había sucedido. Sadou nunca regresó y me siento culpable por no poder haber hecho algo por él. El perro de 2 patas. Siempre fui una persona de rutinas. Llegaba del trabajo, me ponía los tenis, y salía a correr por el parque que estaba a 3 cuadras de mi casa. Era mi forma de despejar la mente después de un día lleno de estrés. A esa hora, el parque estaba casi vacío. Solo algunas luces parpadeaban en los postes y el viento nocturno soplaba entre los árboles. Sin embargo, había alguien que siempre estaba ahí, un vecino extraño, alto y delgado, que paseaba a un perro inmenso de color negro. El animal parecía una sombra viva. Sus ojos eran de un amarillo enfermizo, y su gruñido bajo hacía eco en la penumbra. Nunca hablé con ese hombre. Siempre caminaba con la cabeza baja, murmurando algo que no alcanzaba a entender. La gente del barrio decía que practicaba rituales satánicos en su casa. Algunos aseguraban haber visto símbolos extraños dibujados con cenizas en su jardín y velas negras iluminando su ventana. Pero con el tiempo, algo empezó a inquietarme. Cada vez que pasaba cerca de ellos, sentía que el perro me seguía con la mirada. Y no era una mirada común, era como si estuviera evaluándome, como si supiera algo que yo no. Una noche, mientras corría, escuché pasos detrás de mí. Me detuve y miré hacia atrás. Era el hombre con su perro, caminando en la dirección opuesta. Pero algo era distinto. El perro no caminaba como antes. Lo hacía en 2 patas. Me quedé congelado, viendo cómo aquel enorme animal avanzaba como si fuera humano. Sus movimientos eran torpes pero decididos, como si estuviera aprendiendo. Lo más aterrador fue cuando giró la cabeza hacia mí y sonrió. Sí, sonrió. Sus colmillos brillaban bajo la luz tenue del poste. El hombre no parecía sorprendido. De hecho, me pareció que sonreía también, como si estuviera orgulloso de lo que su perro estaba haciendo. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Entonces, el perro hizo algo que jamás olvidaré. Habló. Te hemos estado observando, dijo con una voz ronca, casi gutural. En ese momento, el hombre soltó la correa y el perro comenzó a caminar hacia mí. Sus ojos amarillos parecían 2 brasas encendidas. Me di la vuelta y corrí como nunca antes, sin mirar atrás. Cuando llegué a mi casa, cerré todas las puertas y ventanas. Pero no pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa y escuchaba esa voz. Al día siguiente, decidí no volver al parque. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, desperté en la madrugada al escuchar un ruido en mi puerta. Cuando me acerqué, vi un par de marcas profundas en la madera, como si alguien la hubiera arañado. Y ahí, en el suelo, había un rastro de cenizas que formaba un círculo perfecto. Desde entonces, no he vuelto a salir de noche. Pero cada vez que paso cerca del parque, siento que alguien, o algo, me está observando. Y sé que no es humano. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.